Bueno, y ahora vamos al tema del día de hoy, que es la oración y la iglesia. Si nosotros seguimos la idea que hemos estado llevando en este mes, Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra, ¿verdad? Y sobre esta roca, hablando de sí mismo, Jesucristo hablando de sí mismo, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hablando de este cuerpo sobrenatural, de este organismo, porque no es una organización, de este organismo sobrenatural que es la iglesia, Dios da estas indicaciones, ¿no? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y la verdad es que Satanás ha estado atacando a la iglesia por los últimos 2000 años, desde su existencia, desde su inicio, y no ha logrado destruirla. Por el contrario, la iglesia siempre ha sobrevivido, la iglesia siempre ha florecido en donde ha sido la voluntad de Dios y ha cumplido con la voluntad de Dios, ¿no? Pudimos ver en esta serie, han estado viendo ustedes el origen de la iglesia, han estado viendo el orden de la iglesia y también los obstáculos a los que se ha enfrentado la iglesia durante todo el tiempo y se sigue enfrentando. Y hoy vamos a concluir esta serie con la iglesia y la oración, ¿no? La iglesia y la oración. Si usted, como yo, tenía los temas con anticipación, vino a esta reunión pensando, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la oración, ¿verdad? Y si está pensando acerca de la oración, que le voy a enseñar los secretos de la oración de Jabes o algo así por el estilo, pues se equivocó de reunión, ¿verdad? Esa no es la reunión, no es el tipo de cosas que vamos a enseñar. Para saber de qué vamos a hablar hoy, quiero preguntarles a las personas más importantes que se encuentran en este salón, ¿qué es lo que saben acerca de la oración? ¿Verdad? Así que voy a pedir que los niños se pongan de pie. Y le voy a decir una cosa, ¿saben por qué ellos son los más importantes? Porque ellos tienen toda una vida de oración por delante. Usted ya la desperdició en tontería y media. Seamos sinceros, ya desperdició su vida en tontería y media. Le queda muy poquito tiempo para seguir orando, pero ellos tienen toda su vida para orar, ¿ok? Así que chicos, a ver, pónganse de pie. Menores de 12 años, pónganse de pie. 12 años abajo. Y así, bien fuerte, de uno por uno, váyanme diciendo qué es la oración y para qué sirve. A ver. Para hablar con Dios. Para pedirle algo a Dios. Tú. Sí, tú. Muy bien. Muy bien, correcto. Muy bien, excelente. Ok. Para darle gracias a Dios. ¿Ahí atrás? Ok. Muy bien, muy bien. Los chicos tienen una idea bastante acertada de lo que es la esencia de la oración, ¿no? Es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Y en esta comunicación con Dios podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos confesar nuestros pecados, podemos pedir perdón, podemos agradecerle por las cosas que Dios nos da, podemos pedirle cosas según necesitamos. Y sin embargo, bueno, esta es una idea muy acertada para la edad de un niño, ¿no? Los niños tienen la idea correcta, la idea clara a su edad de lo que significa orar, hablar con Dios.
Pero como todas las cosas, esta idea acerca de la oración tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que expandirse hasta llegarse a convertir en una idea madura, equilibrada de lo que significa orar con Dios, de lo que significa orar, ¿sí? Un niño a esa edad tiene esa idea acerca de la oración porque esa es la relación que tiene con sus padres, ¿sí o no? Esa es la relación que tienen con sus padres. ¿Qué hace un niño cuando se comunica con su padre? Habla con él, le pide cosas, le agradece, si lo educaron bien, le agradece, ¿verdad? Se disculpa cuando hace algo mal, ¿sí? Y sin embargo, cuando ese niño va creciendo, cuando ese niño va avanzando en cuanto a su relación con su padre, va cambiando esa relación. La comunicación abarca muchísimas más cosas que pedir, agradecer y solicitar perdón, ¿no? Va madurando, va expandiéndose, va creciendo. Y entonces nos vamos dando cuenta de que la oración no puede permanecer siendo un medio para pedir toda la vida del creyente, solamente. Pero desgraciadamente, así es. Desgraciadamente, así es. Imagínese un eslogan para una publicidad de una agencia automotriz, ¿no? Vamos a pensar, la marca de autos es Fiera, ¿no? No existe, pero no queremos hacerle comerciales a otras empresas. Entonces, marca Fiera, ¿no? Marca Fiera. Podría ser algo así como el eslogan: los autos marca Fiera lo llevarán a donde quiera. Ah, pega, ¿no? Pega. Entonces alguien escucha este eslogan, escucha esta publicidad y dice: este auto me va a llevar a donde quiera. Compra un auto, va a la agencia, escucha, va a la agencia, compra el auto, ¿verdad? Pero junto con el auto vienen responsabilidades, ¿no? Ya vieron la película Spider-Man, ¿no? Junto con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y un auto es un gran poder para cualquiera, pero viene con responsabilidades, ¿no? Pero ahora imagínense a la gente volviendo a la agencia diciendo: no, esto es un fraude, este auto no me llevó a donde yo quise, al mes se descompuso, a los días ya dejó de funcionar. Oiga, pero ¿cómo que dejó de funcionar? Sí, a los 2 días ya no funcionaba. ¿Pero cómo? Entonces el de la agencia se sube, prende el auto, efectivamente no funciona, pero ve el indicador del combustible y está vacío. Oiga, pero si no le pone combustible a su auto no va a funcionar, ¿no? No, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la publicidad dice que me va a llevar a donde yo quiera. Oiga, mi auto ya no tiene ni un mes y ya le empezó a salir humo y ya empezó a desvielarse. ¿Cuántos kilómetros le ha metido? No, ya le puse como 40,000 kilómetros. Oiga, ¿y no sabía que a los 2,000 kilómetros tenía que traerlo a servicio para que le hicieran sus rectificaciones, sus ajustes? No, a mí lo que me importa es que el auto me tenía que llevar a donde yo quiera, ¿no? Y así de absurdos como son en estos comentarios, que hay gente que los hace, que hay gente que reclama de esta manera, pero así de absurdos como son, a veces nosotros como creyentes somos igual de irracionales para con Dios. Dios, tú me dijiste que si yo pedía lo que yo quisiera en el nombre de Cristo, tú me lo ibas a dar y no me lo has concedido. ¿No es así? ¿No es así? Y entonces, hermanos, las iglesias hoy en día están llenas de gente resentida con Dios porque Él no escuchó sus oraciones. Y hay otras iglesias que viven en constante crisis
Porque la comunicación con Dios ni siquiera figura entre sus actividades, mucho menos, hermanos, ni hablar de las prioridades de la iglesia. La oración no figura entre las prioridades de la iglesia. Y esa es la razón por la que la iglesia se encuentra en crisis. Ahora, la razón principal para este fenómeno, para esta crisis en la oración, es un desconocimiento severo y generalizado del propósito, del objetivo y del uso de la oración de acuerdo a los parámetros bíblicos. Tenemos que entender esto, ¿sí? Otra vez le repito, si venía pensando que yo le iba a enseñar cómo poder orar durante 7 horas seguidas, ¿verdad? Si le pensaba que le iba a enseñar los secretos del ayuno y la oración para que Dios le concediera todo lo que usted quisiera, si pensó que le iba a enseñar el decreto, el declaro, el ¿qué es? Profetizo para obtener todo lo que usted quisiera, se equivocó de reunión. Se equivocó de reunión. Esta no es la reunión. Si pensó que le iba a predicar a una persona que todas las mañanas se levanta a las 4 de la madrugada para pasar 2 horas de rodillas delante del Señor, tampoco, lo siento. No soy esa persona. No soy esa persona. Admiro mucho a esas personas, por cierto. Las personas que tienen un tiempo de oración constante, largo, presente. La Biblia, no la Biblia, la tradición habla de que el Jacobo, el que escribió Santiago, que escribió el libro de Santiago, oraba, pasaba tanto tiempo de rodillas orando que sus rodillas eran como las de un camello, decía la gente. Parecían rodillas como de camello. Pues las mías no son de bebé precisamente, pero no he hecho callos por pasar tiempo en oración. Es más, si hablamos de personajes bíblicos, si hablamos de estilos de oración, no me puedo identificar con la mayoría de ellos. No me puedo identificar con Daniel, que apartaba 3 momentos especiales del día para orar delante de Dios. No puedo hacer eso. No me puedo identificar con Esdras, que se ponía en cilicio y cenizas para orar y para buscar la voluntad de Dios. No. La iglesia necesita personas así. Pero a falta de personas así, por lo menos lo que podemos hacer es aprender cuál es el objetivo general que Dios tiene para la oración en nuestras vidas y comenzar a encaminar nuestras vidas por ese rumbo. Por ese rumbo. Y no es que, hermanos, no es que en nuestros tiempos modernos y ajetreados haga falta tiempo para orar. Esa no es la razón. ¿Sí? Hay un hermano que dice, un predicador, que dice que si Facebook sirve para algo, es para que en el día del juicio Dios pueda demostrar que si la gente no oraba, no es porque no tuviera tiempo. En aquel día los libros van a ser abiertos. Sí, también su Facebook va a ser abierto. Y ahí en esa parte del Facebook donde usted va al panel de control y se registra el tiempo que usted pasa en Facebook, se va a revelar la cantidad de horas que usted invirtió, días, semanas, meses sumados, que usted invirtió viendo cosas en el Facebook. Pero no, para orar no había tiempo. Para orar no había tiempo. ¿No? Entonces vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos dice acerca del objetivo y el propósito de la oración. En el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con una iglesia que ora. Eso es innegable. Eso es innegable. En el libro de los Hechos nos encontramos una iglesia que ora constantemente. Pero fíjense bien, esta iglesia no ora a Dios esperando que Él les conceda todos sus deseos. No. En cambio, esta es una iglesia que ora a Dios pidiendo dirección y fortaleza para ellos poder cumplir los deseos de Dios. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia tremenda entre una cosa y la otra. Vamos a comenzar. Hechos capítulo 1, versículo 14.
Dice, todos estos, los que hasta el momento eran la iglesia en ese momento, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Se encontraban orando. Un breve paréntesis, ahí Pedro habla para buscar cómo elegir un sustituto para Judas. Pero después de esto, perseveran en la oración y ¿qué ocurre? Viene el Espíritu Santo sobre de ellos y entonces empiezan a hablar en lenguas y salen a las calles todos juntos a predicar el Evangelio de Dios y la gente se maravilla de este portento increíble, de ver a un puñado de hombres judíos y letrados hablando en todas las diferentes lenguas de los visitantes que estaban en Jerusalén en ese entonces. La oración capacitando a los siervos de Dios para cumplir su voluntad. Continuamos. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en ¿qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, muy importante. ¿Qué más? La comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué cosa? En las oraciones. Y después de esto, versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La oración capacitando a la iglesia para cumplir la voluntad de Dios. Seguimos, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iban al templo? A orar. ¿Y en esto qué pasa? Se encuentran con una persona que era cojo de nacimiento, ¿verdad? Y esta persona es sanada por el poder de Dios. Una vez más, gente que ora, capacitada por el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículos 31. Aquí hay una oración espectacular, espectacular. Desde el versículo 24, en el capítulo 4, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos una protección sobrenatural para que no nos toquen. ¿No? ¿Cómo? Y concede a tus siervos, ¿qué cosa? Que con denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué cosa pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El propósito de la oración: pedirle a Dios que capacite a sus siervos para hacer su voluntad. 6:4. Desde el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración
y en el ministerio de la palabra. Dos cosas claves y esenciales a la que los líderes de la iglesia se deben de dedicar para que la iglesia funcione correctamente: persistir en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Y porque ellos estaban enfocados, porque ellos estaban en lo correcto, pudieron desarrollar a un grupo de personas que tuvieron un impacto tremendo en la iglesia y en los alrededores. Uno de ellos es Esteban. Adelante de esto encontramos su historia, la historia de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que predicaba con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Aquí vamos a encontrar una oración que todo creyente debería de hacer. Una oración que todo creyente debería de hacer. Primero toda persona y después todo creyente. Versículo 4, 9:4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay una oración. Es Dios hablando con Pablo y Pablo hablando con Dios. Y en el versículo 5 él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Una vez que él reconoció quién era con aquel que estaba hablando, una vez que él reconoció la magnificencia de la voz que le hablaba, una vez que él reconoció el poder que emanaba de este que se le presentó delante, le dijo: Señor. Y su oración sencilla, una oración que todo creyente debe de hacer todo el tiempo, una oración que debe estar en nuestro corazón en todo momento es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Me va siguiendo? 9:40. 9:40. Aquí hay una mujer muy amada por la iglesia, una hermana muy amada por la iglesia. Esta hermana muere, toda la iglesia sufre por la pérdida de esta hermana. Y aquí tenemos al apóstol Pedro entrando en acción. Dice: entonces, sacando a todos, ¿qué hizo Pedro? Lo único inteligente que podía hacerse en ese momento: ponerse de rodillas y orar para buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hacemos aquí? Entonces Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vemos a Dios obrando, pero antes de ver a Dios obrar, vemos al siervo orar. Y si hoy en día no vemos mucho a Dios obrar, es porque no vemos mucho a la iglesia orar. 10, 2 y 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre ni conocía a Dios de una manera personal, pero sabía que había un Dios ahí arriba que escuchaba las oraciones y él quería conocerlo, y esa era su oración principal: poder serle agradable a este Dios al que ni siquiera conocía. Versículo 4: él se le aparece un ángel en visión y Cornelio le mira. Dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Al mismo tiempo Dios está trabajando en la vida de otra persona. Versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, para buscar la voluntad de Dios, para entender qué es lo que él tenía que hacer. Y allí en esa azotea Dios le reveló una de las cosas más increíbles que pudieran venir a la mente de un judío de aquel entonces: que el reino de Dios estaba abierto de ahí en adelante para todos los gentiles.
Una vez más encontramos al siervo de Dios orando para conocer la voluntad de Dios y ejecutarla. Y así llegamos a nuestro pasaje de esta mañana, nuestro pasaje central, Hechos capítulo 12, versículo 5. Este mismo Pedro es capturado junto con Jacobo. La suerte de ambos es muy diferente. Jacobo es martirizado. La gente se enardece con el martirio de Jacobo. Herodes dice, ay, les gustó. Bueno, acá tengo otro en la cárcel también, le vamos a dar cuello después, ¿verdad? Al pueblo pan y circo era el lema de los romanos. Sigue funcionando hoy en día. Y entonces, bueno, ahí guárdenmelo en la cárcel. Vamos a tenerlo listo para ser ejecutado mañana. Y entonces está este poder terrible de Herodes actuando contra el liderazgo de la iglesia, actuando contra la iglesia misma, amenazando con destruirla. ¿Qué le queda a la iglesia por hacer, hermano? ¿Se levantan en armas y van y sacan a Pedro de la cárcel? Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios, por Pedro, a Dios por Pedro. Y hoy en día ya no vemos a la iglesia buscando a Dios para hacer lo imposible. Ya no lo vemos. Nuestras oraciones son laxas, son ahí. Señor, cuídanos, protégenos, ayúdanos, que no nos dé COVID. Cuando nuestra oración, nuestra dedicación a la oración debería de ser una muestra del Dios aquel en el que creemos, de la confianza que tenemos en ese Dios todopoderoso para hacer las cosas que nosotros somos incapaces de hacer. Vemos pues, hermanos, que cuando es ejercida correctamente, la oración suple necesidades mucho más importantes que aquellas por las que estamos pidiendo. ¿Se lo repito? Cuando es ejercida correctamente, la oración suple necesidades mucho más importantes que aquellas por las que estamos pidiendo. Y el resto de la enseñanza lo vamos a dividir en aprender estas dos cosas. En primer lugar, ¿qué necesidades son aquellas que suple la oración? Y en segundo lugar, ¿cómo es que la oración debe de ser ejercida correctamente de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está listo? Muy bien. En primer lugar, fíjese. Necesidades de la iglesia que Dios suple a través de la oración. Número 1. El propósito principal de la oración es recordarnos nuestra dependencia de Dios. Ese es el propósito principal de la oración. Sí, Dios nos concede cosas cuando se las pedimos, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal de la oración es hacernos recordar todo el tiempo que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Nada. Y de repente escucho a mucha gente que dice, no, pues si la Biblia dice que Él sabe las cosas que necesito antes de que le pida, ¿para qué le pido? ¿Para qué oro si Él ya sabe mis necesidades? Mejor se lo dejo a Él. Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24 dice, y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré
oído, la omnisciencia de Dios, que Él conoce lo que vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Es más, Él sabe lo que necesitamos antes de que ni siquiera nosotros sepamos que lo vamos a necesitar. El Salmo 139, versículo 4 dice esto. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿qué cosa? Tú la sabes toda. La omnisciencia de Dios ante las necesidades de sus hijos y de sus siervos. ¿Y qué podemos decir entonces? Pues ¿para qué oro? ¿No? ¿Para qué oro si Dios ya sabe mis necesidades? Pensar de esa manera no revela más que una sola cosa: cuánto desconocemos acerca de la naturaleza de la oración. Porque nosotros no oramos para que Dios sepa nuestras necesidades. Él ya las sabe de antemano. Nosotros oramos para acordarnos de que sin Dios no tenemos nada en esta vida. Esa es la razón por la que debemos de orar. Sí, Señor, yo sé que tú ya conoces mis necesidades, pero de todas maneras voy a orar a ti porque dependo de ti para todas las cosas en mi vida. Sin ti mi corazón no daría un solo latido, sin ti mis pulmones no darían ni una sola respiración, sin ti no podría mover un solo músculo. Así que te ruego, te suplico que por favor escuches mi oración. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y generalmente somos sordos a la primera parte del versículo. Pedid todo lo que... Y lo primero no se oyó. No, escúcheme. ¿Quiere que sus oraciones sean escuchadas? ¿Quiere recibir aquellas cosas, la respuesta de aquellas cosas que le pide a Dios? Entonces debe de permanecer en Dios y las palabras de Dios deben de permanecer en usted. De otra manera, eso es lo que va a obtener de Dios: silencio. Así que la oración nos recuerda nuestra dependencia de Dios. En segundo lugar, la oración fomenta la comunión entre el pueblo de Dios, entre la iglesia. Generalmente no pensamos en la oración con ese objetivo, pero así es. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Un pasaje que es muy controversial en las Escrituras. Santiago 5, 14 al 16 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y otra vez, perdemos de vista el contexto del pasaje y solo vemos las palabras aceite y sanidad. Ay, estoy enfermito. Pónganme aceitito para curarme, por favor. Y entonces ahí va el ungido de Dios con el aceite milagroso traído de Jerusalén.
que escurrió milagrosamente de la tumba de Jesucristo. Ya oran por él, y sanidad, milagro. ¿Era lo que Dios quería decir en este pasaje? No. Dios tenía toda la intención de poner la oración como un medio para recordarnos que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, dependemos unos de otros para vivir saludablemente, para tener salud espiritual. ¿Estás enfermo? ¿Estás separado de la iglesia? ¿Hay algo en tu vida que no está correcto? Vuelve a la iglesia. Busca ayuda de la iglesia, ellos van a orar. Confiesa tu pecado, confiesa aquella cosa que te tiene postrado, frustrado, deprimido. Confiésalo a Dios, confiésalo a los hermanos y juntos busquen la voluntad de Dios. Y entonces vas a ver cómo tu vida va a entrar en un proceso de sanidad, porque la iglesia puso al cuerpo, Dios puso al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para eso. Para ayudarnos unos a otros, para sanarnos unos a otros, para orar unos por otros. Y hace énfasis al final del versículo recordándote la oración eficaz del justo puede mucho. No está hablando de ti, está hablando de tu hermano. ¡Ey! La oración del justo puede mucho. Ahí tienes una iglesia llena de justos. Háblales, pídeles ayuda, pídeles que oren por ti. Sal de tu depresión, sal de tu estancamiento, sal de tu miseria pensando que estás tú solito contra el mundo y que nadie te quiere. Ahí están ellos, los puse para eso. La oración proporciona alivio para la ansiedad, hermano. Ese sería el tercer punto. La oración proporciona alivio para la ansiedad. Y estamos en una sociedad, hermanos, que cada vez está más enferma de estrés, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enfermedad número 1 hoy en día? El estrés. El estrés. Todo el mundo tiene estrés, hasta los bebés tienen estrés. Entonces hay masajitos que masajeale la plantita al bebé para que se le quite el estrés. Y ponle aceitito en el ombliguito para que se desestrese. Y todos vamos buscando este tipo de alivio para nuestro estrés, que ocasiona infartos y ocasiona un montón de cosas en la sociedad, cuando Dios ya nos dio la solución para este tremendo problema del estrés. ¿Por qué está la gente estresada? ¿Por qué está la gente deprimida? ¿Por qué está la gente sin esperanza en nuestros días? Y no estoy hablando de personas que no conocen a Dios, estoy hablando de cristianos. ¿Por qué estamos así? Porque no oramos. Porque cargamos el mundo en nuestros hombros, cuando Dios no tuvo la intención de que hiciéramos eso. Dios tuvo la intención de que nosotros cargáramos toda nuestra ansiedad sobre de Él. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tengo muchos versículos para compartir con usted, pero ya viendo que el relojito me dice 6 minutos, vamos a ir de un versículo por punto nada más. Filipenses 4:6, ¿alguien lo tiene? ¿Puede orar? ¿Puede leerlo, perdón? Ese reloj me da ansiedad. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino, ¿qué cosa? Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Voy a romper un poquito lo que le dije ahorita. Voy a dar un versículo más. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Ahora, ¿sabe de quién está hablando? ¿Sabe de quién está hablando? El versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Está hablando de un Dios que tiene poder por encima de todas las circunstancias, tiene poder por encima de todos los problemas. Chicos pequeños, yo sé que ustedes también tienen problemas. Yo sé que hay cosas que les afligen. Hay cuestiones en la escuela que les preocupan. Hay amigos que los molestan. A veces escuchan a sus padres peleándose. A veces hay problemas en la familia y caen sobre ustedes y se preocupan. Y es cierto que hoy en día tenemos a nuestros niños más llenos de ansiedad que nunca antes en la historia. Los hemos cargado de un montón de responsabilidades que no les corresponderían para su edad. Pero les digo una cosa, muchachos. Les digo cuál es el secreto para cuando están preocupados, tristes, para cuando sienten que nadie los escucha, que nadie les pone atención. Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, está dispuesto a escucharles en todo momento. Así que cuando tus amigos te persigan en la escuela o te molesten, cuando veas que hay problemas en tu familia, cuando veas a tus padres discutiendo, cuando sientas que las exigencias de la escuela son demasiadas, puedes hacer una cosa. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes orar. Puedes hablar con Dios y tener la seguridad de que el Dios que creó el universo se va a hacer cargo de todos tus problemas. Hermanos, si eso no le quita la ansiedad, la Rosa de Guadalupe no se la va a quitar. ¿Sí me entiende? Si la certeza de saber que el Dios del universo tiene un personal y exclusivo cuidado por su vida, un interés directo en tu vida, seas quien seas, la edad que tengas, del género que seas, hombre o mujer, ¿no? A Él no le importa, Él no discrimina. Si el hecho de saber que Dios tiene cuidado de ti no te quita la ansiedad, y aunque te tomes un Dalai, seguimos. La oración también pone nuestras vidas en la perspectiva correcta. Ahí mismo, 1 de Pedro 4, versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí o no? Amén. Ya viene, ya se acerca. No sabemos cuándo, pero ya viene. Y por esa misma razón, porque el fin de todas las cosas se acerca, porque todas las cosas a las que les dedicamos un montón de tiempo, esfuerzo, energía y preocupación son trivialidades en comparación al hecho de que Cristo viene una vez más, debemos de enfocar nuestras vidas en cosas muy más importantes. Dice el versículo: sed pues sobrios y velad en oración, porque la oración te va a poner en la perspectiva correcta. Te va a hacer olvidarte de todas las tonterías en las que estás ocupando tu vida y te va a hacer enfocarte en lo que es más importante, que es Dios. Y finalmente, la última necesidad, hay muchas más, pero en esta mañana nos alcanza para eso. La oración nos ayuda a vivir en santidad. Y este es un punto muy importante. La oración nos ayuda a vivir en santidad. Mateo 26, 41 dice: velad pues para que no entréis en tentación. Primera de Pedro 3, 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Fíjese que los ojos del Señor no están sobre los negligentes. Los ojos de Dios no están sobre los impíos. Los oídos de Dios no están atentos a las oraciones de las personas que viven vidas laxas.
Dice, sus ojos y sus oídos están atentos ¿sobre quiénes? Sobre los justos. Eso tiene que motivarte a vivir una vida de santidad. Porque de otra manera no esperes respuesta de Dios para tus oraciones. No la va a ver. No la va a ver. Y ayer estábamos hablando de los matrimonios, ayer estábamos hablando de las relaciones familiares y de las múltiples ocasiones en las que como maridos les fallamos a nuestras familias. Somos así, somos negligentes, somos abusivos, somos descuidados. Otra vez habló con los maridos. No tomamos en serio las responsabilidades que Dios nos dio sobre nuestra casa. Y luego vamos con el pastor y le decimos, no, Pablo, ¿sabes qué? Yo siento como que hace mucho como que Dios no me escucha. Siento así como que mis oraciones no llegan ni al techo. ¿Qué pasará? ¿No será que tengo algún demonio controlando alguna maldición familiar? ¿No será eso? Y sabes una cosa, Pablo va a abrir la Biblia y te va a decir, no, querido, 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo esperas que Dios te escuche, querido hombre? ¿Cómo esperas que Dios te escuche, querido padre de familia, marido? ¿Cómo esperas que Dios oiga tus oraciones? Cuando maltratas a tu familia, cuando maltratas a tu esposa, cuando no la tratas como a vaso frágil, cuando no la diriges, cuando la descuidas, cuando no le hablas la palabra, no le dices la palabra por semanas, no la atiendes por meses. ¿Cómo esperas que Dios te escuche? Él no te va a escuchar. Aquí dice la palabra de Dios clarito, que si tú no tienes el cuidado de tu esposa y de tu familia, que debes de tener, Dios no va a escuchar tus oraciones. Porque se supone que tú eres el ejemplo, que tú eres el representante de Cristo para tu familia. Dios no va a permitir jamás que la imagen de Cristo sea mancillada concediendo las peticiones, concediendo las oraciones de alguien que es negligente en su función de líder de Dios en su familia. Dios no escucha tus oraciones, arregla primero las cosas en tu casa. Y hay un versículo más en Lucas capítulo 11, versículo 4, donde dice que si tienes problemas con tu hermano, con tu hermana, primero arréglalos antes de venir en oración con Dios, para que Él pueda escucharte. Ahora, en la segunda parte, ya terminando, las características de la oración cuando es ejercida correctamente. Las características de la oración cuando es ejercida correctamente. ¿Cómo debe de ser una oración hecha adecuadamente? ¿Cuánto tiempo invertimos en oración? Yo ya me confesé, no oro 2 horas diarias, no oro 1 hora diaria. Oro constantemente, pero es una pregunta que todos de una manera personal, íntima y honesta debemos de contestar delante de Dios. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando pensaba en la oración? Bueno, ya vimos en Hechos capítulo 12, versículo 5, que la oración, que la iglesia hacía ¿qué? Oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Cómo era esa oración? Sin cesar. Así que la característica de la oración que es ejercida correctamente es que es una oración persistente. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, perdón, estoy en Hechos, Romanos, se me traspapeló.
Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, persistente. En Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, Dios nos da una ilustración hermosa acerca de cómo debe de ser la persistencia en la oración. Y Dios habla acerca de un juez injusto que ni temía a Dios ni obedecía las leyes. Y sin embargo había una viuda que todos los días venía a este juez y le tocaba: juez, por favor, hágame justicia. Juez, por favor, hágame justicia. Y cansado este juez de tener a todos los días a esta viuda insistentemente allí en su casa, le dijo: no temo a Dios ni obedezco a las leyes de los hombres, pero porque esta viuda es insistente, le voy a hacer justicia porque ya me hartó, ya me colmó la paciencia. Le voy a hacer justicia para que a ver si así ya me deje en paz. Y fíjese, Dios pone el ejemplo de un juez injusto, de un hombre impío, de un hombre que no teme a Dios, como un contraste muy significativo con el de un padre amoroso que tiene cuidado por nosotros, por sus hijos. Si este hombre miserable, si este hombre impío respondió a la petición de esta mujer por su insistencia, ¿cómo no va a ser Dios que nos ama si nosotros perseveramos en nuestras oraciones? La oración debe de ser persistente. En segundo lugar, y esto es muy importante, la oración debe de ser abnegada. Una característica crucial de la oración es que el propósito de la oración no debo de ser yo, sino deben de ser los demás. Pasamos demasiado tiempo orando por nosotros mismos y por nuestras necesidades y nada por las de los demás. Y sin embargo la Biblia nos dice una y otra vez que el enfoque de nuestras oraciones debe de ser hacia los otros, no hacia nosotros mismos. Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Santiago 4, 2 y 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le dicen todos estos pasajes? ¿Qué le dicen? Que cuando nosotros solamente nos enfocamos en pedir para nosotros y para lo que a nosotros nos preocupa, nuestra familia, nuestros hijos, lo que concierne a mí, lo que me preocupa a mí, lo que me afecta a mí, estamos bien desenfocados. Bien desenfocados. Fíjese, el Señor dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Para que personas que usted nunca ha visto, que usted nunca ha conocido, que jamás los va a ver en su vida, que jamás va a saber nada de ellos, puedan escuchar el Evangelio. ¿Qué tienen que ver ellos con usted? Nada. Y sin embargo, de todas maneras, Dios le está indicando que por favor ruegue, que por favor dedique un tiempo de su vida a pedir para que esas personas que usted no conoce, que nunca va a ver en su vida, puedan encontrar a Jesucristo y tengan la misma oportunidad de conocerle que tiene usted. No puede haber nada menos egoísta que eso.
Y sin embargo, cuando nosotros oramos, nos gusta jugar al yo-yo. Señor, yo, Señor esto, Señor el otro, me concedes esto, me das aquello. Ay, por favor, acuérdate de que me hace falta esto. La oración debe ser humilde, hermanos. Humilde en su contenido, pero también humilde en su forma. Y hay personas, especialmente en la iglesia, cuando oran en la iglesia, que pareciera que quisieran presumir haciendo oraciones elocuentes, así muy rimbombantes y bien adornadas, y parecen Pablo Neruda, ¿no? Cuando están orando, porque hasta la riman, le ponen verso y estrofa y toda la cosa, ¿no? Pero el propósito de la oración no es presumir. El propósito de la oración es mostrar humildad delante de Dios. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y si usted quiere aprender cuáles son las características de la oración, cómo debe ser la oración correcta, no se ponga a leer el libro de la oración de Jabes. Póngase a leer el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro usted va a encontrar las cosas que usted debe de tener en cuenta cuando está orando. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, muy bien, ¿quieren aprender? Escuchen, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es hágase mi voluntad, es hágase tu voluntad. Y esa es una de las cosas que más olvidamos cuando oramos. Más olvidamos. No se trata de pedir mi voluntad. Pero yo rogué tanto por ese familiar y estaba tan enfermo y yo le pedí al Señor que no se muriera y se murió de todas maneras y por eso yo ya no creo en Dios. Porque no respondió a mis oraciones. No, espérate, te olvidaste de algo muy importante. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Él es soberano, está por encima de todos nosotros y Él entiende y Él conoce mejor que nosotros mismos qué es lo mejor, no solamente para nosotros, sino para el curso de toda la historia en la tierra. Y si esa persona tenía que morir en ese momento de esa manera, era su voluntad. Listo. No puedo cuestionarle. Él es Dios. Y nosotros debemos de pensar, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando estaba en agonía, a punto de ser crucificado, le esperaban horas terribles, días terribles de sufrimiento. Le dice al Señor en una oración, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Si es tu voluntad, no quiero este sufrimiento, no lo deseo. Me encantaría evitarlo, me encantaría que hubiera otra manera de poder salvarlos. Pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe una cosa? No se hizo la voluntad de Jesús, se hizo la voluntad del Padre. Y Él, con toda obediencia, con todo gozo, se encaminó hacia la cruz para cumplir con la voluntad de Dios. Pero nosotros, cuando Dios no nos concede el lujito que queríamos, que necesitábamos, que deseábamos, cuando no nos saca del problemita en el que estamos, no, Dios no me escucha. Ay, Dios. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Cómo le hago? ¿Qué conjuro tengo que hacer para que Dios me escuche? A lo mejor me falta ayunar más, a lo mejor si ayuno 40 días, Dios me lo concede. No le puedes torcer el brazo a Dios. Tu oración tiene que ser humilde.
en contenido y en forma. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, enciérrate en tu habitación y pide a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te escucha en lo secreto, te recompensará en lo público. Así que debe de haber humildad hasta en la forma en que le pedimos a Dios. La oración debe de ser confiada, hermano, no de recibir la respuesta que esperamos, sino debe de ser confiada del carácter sabio y bueno de aquel a quien oramos. Cuando yo oro, mi confianza no debe estar en que Dios va a responder mis oraciones. No, mi confianza debe de estar en que Dios sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. La palabra de Dios nos dice en Efesios 3:20: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Ese es el carácter de Dios al que oramos. Y cuando nosotros oramos a Dios esperando que cumpla nuestros caprichos y no su voluntad, estamos mostrando una absoluta falta de respeto a su carácter bondadoso y sabio. Él sabe lo que es mejor para ti y tú debes de aceptarlo. Y finalmente, una oración, hermanos, debe ser hecha en el nombre de Cristo. Y esto es quizá lo más importante de lo que le voy a decir hoy en día. Si se le olvidan todas las demás cosas, bueno. Pero si se le olvida todo lo demás, recuerde esto: nuestras oraciones deben de ser hechas en el nombre de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? No significa que si yo, después de pedirle a Dios un Lamborghini, en el nombre de Cristo, amén, Él me lo va a conceder. El nombre de Cristo no es un amuleto que le añadimos a la oración para que Dios a fuerzas nos la conceda. Tú dijiste que si pedían el nombre de Cristo, tú me lo ibas a conceder y ahora me lo concedes. No es así. ¿Sabe qué es pedir en el nombre de Cristo? Pedir en el nombre de Cristo significa que conocemos tan bien a nuestro Señor, que tenemos una comunión tan íntima con Él, que nuestro conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios es tan íntimo, que cuando pedimos a Dios solamente vamos a pedir cosas que Cristo mismo desea, que Cristo mismo pediría. ¿Eso es pedir en el nombre de Cristo? Señor, concédeme una casa más grande. ¿Suena como que Cristo pediría algo así? Señor, que me den un aumento de salario en el trabajo. ¿Suena como que Cristo pediría algo así? Pedir en el nombre de Cristo significa que nosotros disponemos nuestro corazón para pedir a Dios las cosas que Él desea cumplir a través de nuestras vidas. A través y por medio de nuestras vidas. Eso es pedir en el nombre de Cristo. Eso es exactamente lo que significa. Ya lo dijimos, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí pedid lo que quieras. Porque yo sé que estás en mí, yo sé que me conoces, yo sé que estás conectado a mi palabra todo el tiempo, yo sé que te alimentas de eso. Entonces ahí sí, pídeme lo que quieras, porque yo sé que vas a pedir conforme a mi voluntad. Mientras tanto, si pides para tus deleites y para gastar en tus propios deseos, estás pidiendo mal. Conclusión, hermanos. La iglesia fue provista por Dios con esta herramienta extraordinaria de la oración como un recurso para que nosotros cumplamos su voluntad, no para que se cumpla la nuestra.
Dejemos de pensar en la oración, si lo pudiéramos poner en fotografías o en imágenes, dejemos de pensar en la oración como ese niño que está jalando el pantalón de su padre frente a una vitrina, diciéndole, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. No. Piense más en la oración como un soldado que está en medio del combate, llueven balas por todas partes, hay heridos por todas partes y tiene un radio en la mano solicitando, por favor, apoyo. Necesitamos ayuda en este lugar. Para que la misión pueda ser cumplida, necesitamos refuerzos, necesitamos equipo, necesitamos cosas necesarias para poder cumplir con el mandamiento del comandante, por favor. Porque eso es la oración, no esto. Nuestra idea acerca de la oración debe de madurar de esto a esto. La oración no es la lámpara mágica con la que podemos manipular a Dios para cumplir nuestros deseos, sino una herramienta que Dios nos dio para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así de claro debe de quedar. La pregunta obligatoria, hermano: ¿estás orando en el nombre de Cristo? ¿O estás orando en tu propio nombre? Sea como sea que estés orando, debes de cambiar, debes de moverte a empezar a orar en el nombre de Cristo. Dios les bendiga.